Lo que quiero lograr con este segmento es mostrar la plataforma política completa de López Obrador, o por lo menos lo más completa de lo que se tiene en la información, antes de que salga, por supuesto, el Plan Nacional de Desarrollo, donde pues, habrá mucho más detalle, ¿no?, sobre las minucias y la forma en la que se van a implementar cada uno de los programas y proyectos a nivel nacional. Eh, pero bueno, esto es, digamos, antes de entrar ya a la dinámica más cotidiana de estar reportando noticias todos los días, que ya un poco me urge empezar a hacerlo porque hay muchísimo que comentar. O sea, está el tema del huachicoleo, que hay mucha información y desinformación. En Estados Unidos está el cierre de gobierno y el autoritarismo de Trump, que parece que su plan es declarar una emergencia en la frontera sur, una emergencia nacional que es facultad del Ejecutivo allá, y saltarse al Congreso, pues, para tener su muro fronterizo. O sea, esto es un berrinche y bueno, ya habrá tiempo de comentar sobre eso. También en América Latina están pasando cosas bien interesantes, en Brasil, en Venezuela, el Brexit en Europa está... o sea, hay mucho que comentar y ya quiero entrar a esa dinámica, perdón. Eh, pero creo que es importante hacer primer segmento, digamos, introductorio, que, o sea, en realidad no va a ser nada corto, ni tal vez ni siquiera fácil de digerir, pero voy a tratar de hacerlo lo más conciso que pueda. Y creo que es importante por dos cosas principales. La primera es tener en la mente la plataforma política completa de López Obrador, los 100 puntos de su plan de gobierno que anunció en el discurso posterior a la toma de protesta, y esto con la idea de tener, digamos, en la mente una brújula de a dónde pretende ir el gobierno de López Obrador, y también tener claro qué le podemos exigir como ciudadanos. Eh, o sea, creo que es, como decía antes y digo siempre, la participación ciudadana es probablemente la herramienta más importante que tenemos para lograr los objetivos de política pública que queremos alcanzar. Y la rendición de cuentas, pues entonces entre más transparencia haya, mayor rendición de cuentas, pero esto empieza por la información. Entonces tenemos que tener en la mente qué pretende el gobierno actual en estos 6 años. Y el otro objetivo que tengo en mente para esto es un poco dar mis primeros mis primeros comentarios sobre cada uno de los puntos. Hay varios puntos sobre los que no hay mucho que comentar, o sea, son temas de sentido común. Yo diría que, digo, no he hecho el ejercicio, pero por lo menos en mi mente, dándoles una leída, yo diría que un 70% son cosas en las que estoy de acuerdo como persona de izquierda y como prioridades de política pública creo que se deben atender. Después hay yo diría como un 20% que o sea, es un poco paja, o sea, o sea, temas de sentido común, un poco temas de relleno. Algunos están a la mitad, o sea, creo que vale la pena mencionarlos, pero de todos modos son un poco relleno. Y después un 10% donde, o sea, en el fondo estoy en desacuerdo, y ya iremos viendo punto por punto por qué o en qué puntos particulares estoy en desacuerdo y cuáles son mis bases, ¿no? Así que bueno, sin más preámbulo, que ya fue un preámbulo bastante grande, vamos al grano. Y estos son los 100 puntos del plan de gobierno de López Obrador. Vamos uno por uno. El primero es: todos los programas de gobierno darán preferencia a los pueblos indígenas. Y esto entra un poco en la segunda categoría, o sea, creo que es
importante mencionarlo, pero eh, bueno, o sea, cada vez que el gobierno entrega apoyos directos, usualmente se tienen planeados para las personas más vulnerables y si los pueblos indígenas resultan, y digo, mi sentido común haría pensar que así es, pero hay que verlo caso por caso. Si resulta en todos los casos que los pueblos indígenas son las personas en situación de mayor vulnerabilidad o más desfavorecidas, pues entonces está bien. O sea, es algo que no tengo objeción. Después atenderán a todos los mexicanos sin importar creencias, clases, organizaciones, sexo, partidos, sectores económicos o culturales. Pues, ok, o sea, no se discriminará a las personas para otorgar recursos. Está bien. Se mantendrá de las estancias infantiles de la sede Sol y se regularizarán los CENDIs promovidos por el PT. Bueno, ahí un poco está el comercial del PT, que claro, no puede faltar. Pero, o sea, como concepto, creo que esto es una idea muy importante porque una de las principales razones por las que muchas mujeres, una de dos, o dejan de trabajar o dejan de tomar oportunidades de crecimiento para su carrera profesional, es por la falta de servicios de atención infantil o de estancias infantiles. Entonces, o sea, cualquier programa que busque nivelar este aspecto en la vida laboral, creo que es bienvenido y es una buena idea. Entonces, igual, o sea, ese es de los que me parece buena idea. 4. Los estudiantes de primaria y secundaria que provengan de familias de escasos recursos recibirán becas. Ok, de nuevo, o sea, un programa directo, una intervención directa de política pública para familias de escasos recursos, recibirán becas. Aquí un poco el tema, habrá que ver la implementación. En este y en el 5, todos los estudiantes de bachilleres, escuelas técnicas, vocacionales y preparatorias públicas recibirán una beca de 800 pesos mensuales. Y de paso hablamos de las becas para gente, para jóvenes en condiciones de pobreza que estén cursando la universidad, tendrán derecho a una beca de 2.400 pesos mensuales. Ahora, este tipo de intervenciones resultan en general efectivas, o sea, cuando son aplicadas a nivel universal y cuando tienes un umbral o una categoría de recursos para entregarlos, ¿no? Entonces, o sea, como concepto creo que está bien, o sea, es una forma de prevenir la deserción escolar a todos niveles y todas las formas que haya para eso y para garantizar la cobertura universal de educación a todos los niveles, me parece una intervención correcta. Ahora, digo, mi detalle puede ser en la implementación, si hay otro factor que, este, que influya en la entrega de estos recursos, porque si solamente va a ser de escasos recursos, hay dinero, ok, o sea, esa puede ser una. Habrá que ver cómo se hacen los estudios socioeconómicos y determinar que efectivamente la gente que lo reciba sea gente que lo requiere. Y por otro lado, si hay beca universal, por ejemplo, a nivel universidad, pues habrá un porcentaje de gente que en realidad no lo necesita, pero lo estará recibiendo de todos modos. Pero bueno, o sea, eso va a pasar con cualquier programa universal y habrá que checarlo conforme se vaya dando, ¿no? Y habrá que reportarlo así. El punto 7. En 2019 estarán funcionando 100 universidades públicas a las que podrán acceder 64,000 estudiantes. O sea, estamos hablando en promedio una matrícula de 6.400 estudiantes por universidad, lo que es una matrícula pues, de mediana a alta, o sea, son bastantes estudiantes por universidad. Y de nuevo, o sea, yo estoy a favor de la cobertura universal de educación a nivel superior también, o sea, a nivel universidad.
O sea, y ya nos habíamos tardado en esto. O sea, yo he escuchado toda mi vida adulta y hay números que lo respaldan, que nuestra generación es la primera generación en la historia moderna de la humanidad, por lo menos desde hace 150 años que estamos implementando el capitalismo para acá, eh, que se espera que tenga peores resultados que la generación anterior. Es decir, normalmente era un hecho común y una expectativa normal y que se realizaba, y probablemente lo puedes ver en tu familia, o ciertamente lo es para la mía, que mis abuelos y abuelas salieron de unas condiciones pues bastante desfavorables, mis papás tuvieron mejores condiciones en términos generales, y nosotros crecimos con, digamos, con un nivel de vida un poco mayor a lo que ellos tuvieron cuando teníamos nuestra misma edad. Sin embargo, nuestra generación, ya al entrar al marco laboral, o sea, desde términos de salarios, pues, o sea, un salario que te da en promedio un grado universitario es comparable, ajustado a la inflación, al salario que tenían nuestros papás o la generación de nuestros papás con un nivel de bachillerato, o sea, con un documento de bachillerato. Entonces, o sea, solamente ese dato me hace pensar que es una urgencia y una necesidad a nivel nacional que se incremente la cobertura de educación a nivel superior. Entonces todas las iniciativas que vayan en ese sentido pues, serán bienvenidas, ¿no? De la misma forma. Del punto 8 se impulsará la formación artística desde la educación básica y se apoyará a creadores y promotores culturales. En este, o sea, como concepto está bien, sin embargo, de nuevo, o sea, hay que meternos a la implementación de este tipo de apoyos, sobre todo cuando habla de apoyar a creadores y promotores culturales, porque lo que pasa en la actualidad y ha pasado toda la vida es que ese tipo de apoyos directos de gobierno, o sea, fondos, inversiones en producciones, etcétera, se van a los mismos de siempre, o sea, productores, actores, actrices de Televisa y TV Azteca, y muchas veces por eso vemos estas películas, estos churritos en el cine donde pues son los mismos de siempre, mano, ¿no? Y no salen de sus circulitos de actores, de actrices, y esos a veces, no en todos los casos, son financiados por el gobierno. Entonces yo, o sea, no quiero que el gobierno mande dinero para allá. Digo, habrá que ver el tema de la implementación, esto puede ser otra cosa, ¿no? Se cancela la reforma educativa, el punto número 10. Se establecerá en el artículo 3 de la Constitución el derecho a la educación gratuita en todos los niveles. Aquí mi comentario sería no tanto en el segundo punto, donde ya dije que estoy de acuerdo en el derecho a la educación gratuita a todos los niveles. Mi punto es en la cancelación de tajo de la reforma educativa. O sea, una cosa es, o sea, vamos a diseñar o a rediseñar nuestro sistema educativo con miras de acercarnos a los mejores estándares internacionales que tienen países como Suecia, Noruega, Islandia, Finlandia, Dinamarca, que siempre le ganan a todo el mundo en temas de educación. Eh, pero no me parece que este sea el caso. O sea, cancelar de tajo la reforma educativa, o sea, me parece que responde más bien a un tema, pues a un acuerdo preestablecido con el Bester Gordillo y el sindicato, man. O sea, es una de sus peticiones y me parece que está entregando tal cual, pero no es, o sea, más bien aquí en este caso estamos regresando al modelo anterior y no estamos buscando un modelo educativo hacia adelante, ¿no? O sea, si vamos a tener maestros a cualquier grado, o sea, maestros y maestras que enseñen física, matemáticas, filosofía, lógica, o sea, la materia que tú me digas, tenemos que estar seguros que son las personas correctas, que están primero capacitados y capacitadas, y después que tengan oportunidades de ascender
basado en mérito, no solamente basado en amiguismos y que me caes bien y que estás en el sindicato y que, o sea, ¿me explico? Y no veo cuál es la forma de hacerlo sino a través de evaluación educativa, que es lo que se está tirando con la cancelación de la reforma. Eh, pero bueno, digo, habrá que ver cómo se desenvuelve todo este tema. De entrada me parece bien la segunda parte de cobertura universal de educación, pero la primera parte ahí tengo mis dudas. En el punto 11, impulsar el plan para apoyar a los damnificados de los sismos con trabajo, vivienda y servicios públicos. Ahí, digo, o sea, claro, el gobierno tiene que intervenir. Aquí la parte que me sorprende y que creo que vale la pena destacar, porque no había visto a ningún gobierno, o no, que no recuerdo por lo menos en mi vida, y no tengo un antecedente histórico inmediato, o sea, para sacar un antecedente de esto, tiene uno que remontarse a los 50s y 60s, donde el gobierno tenga planes de trabajo. O sea, si el sector privado no da trabajo, el gobierno lo va a dar. Eso, pues, digo, tiene un precedente histórico, ya hemos hecho eso antes, pero tenemos que irnos muy para atrás para ello y me parece, digo, sorprendente que esté en la plataforma de López Obrador. El número 12, implementar un programa de mejoramiento urbano en colonias marginadas de la frontera norte. No sé por qué nos enfocamos en el mejoramiento urbano solamente de la frontera norte. Yo, si a mí me preguntas, yo creo que la frontera sur tiene más necesidades de mejoramiento urbano que la frontera norte, pero digo, la frontera norte ha sido azotada en los últimos años, décadas, por grupos de crimen organizado, así que me imagino que va por ahí el tema. El punto 13, garantizar atención médica y fármacos gratuitos y ubicar unidades médicas en las zonas más pobres. Aquí no me queda claro si está hablando de cobertura universal de salud, que creo que como política pública es hacia donde debemos avanzar. Más bien, creo que está hablando de garantizar atención médica y fármacos gratuitos en las zonas más desfavorecidas del país, más pobres. Y de nuevo, o sea, creo que entre más nos acerquemos a una política pública de cobertura universal de salud y mientras más rápido atendamos a quienes más lo necesitan, creo que vamos a avanzar como sociedad, como nación. Entonces, ahí creo que estamos bien. El punto 14, bajar los sueldos de los altos funcionarios y aumentar proporcionalmente los de los trabajadores de base y sindicalizados. Aquí, de nuevo, o sea, como concepto no me parece mal, al contrario. O sea, digo, si le preguntas a la gente, incluso a gente que trabaja en gobierno, y yo mismo trabajé en gobierno hasta hace poco, si el gobierno tiene que, por un lado, adelgazar, por otro lado, eficientar, y por otro lado, bajar los salarios de los más altos funcionarios, o sea, yo no conozco a nadie que argumente en contra de eso. O sea, creo que es un tema de sentido común y hace décadas que teníamos que hacer algo así. Eh, o sea, un poco mi comentario sería de nuevo en la implementación, porque estamos hablando de aumentar salarios solamente de los trabajadores de base y sindicalizados. Es decir, estamos dejando el personal eventual y el de confianza de lado. Y pues quien ha trabajado en gobierno y en más de una dependencia y conoce a gente en varias dependencias, o sea, cualquier persona te puede decir que muchas veces el trabajo sustantivo de las dependencias recae precisamente en los eventuales y en el personal de confianza, no necesariamente en los trabajadores de base y sindicalizados. Que, o sea, como concepto, yo, o sea, no tengo nada en contra de los trabajadores de base y sindicalizados. O sea, son gente que durante, pues, generaciones ya
han logrado mejores condiciones laborales y yo no le quitaría esas condiciones laborales a esas personas. Sin embargo, o sea, hay que reconocer la realidad, donde el personal de confianza y eventual es muchas veces los que más friega se ponen, los que están disponibles los fines de semana, hasta horarios muy elevados en la noche, en la madrugada, y aquí no se le está tomando en cuenta. Entonces, digo, ya vimos lo que pasó con el SAT, lo que está pasando a nivel general. Creo que ya no hay trabajadores eventuales, o, o sea, a mucha gente que yo conozco y gente, o sea, que conocen mis amigos y amigos de mis amigos, o sea, me dicen que ya, o sea, le están avisando que, ¿sabes qué? Pues ya ni te presentes, mano, porque, o sea, te vas. Y son las personas que menos o menores condiciones laborales tenían. Entonces, pues bueno, digo, ahí pagan un poco justos por pecadores, pero de nuevo, o sea, en general, sí, o sea, había que bajar el sueldo de altos funcionarios y yo iría más allá todavía. O sea, ahorita estamos bajando salarios, por ejemplo, de los magistrados, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia, que ganaban cerca de 600,000 pesos al mes. O sea, yo no lo llamaría corrupción como tal. O sea, ganar mucho no es corrupción per se. No sigue lógicamente una de otra. Eh, pero sí me parece exagerado y si me apuras tantito hasta ofensivo, bueno. O sea, estamos en México, no estamos en Liechtenstein, no estamos en Suecia, en Noruega. O sea, estamos en un país donde existen más de 40 millones de personas en condiciones de pobreza, donde solamente el 5% de la población gana más de 13,000 pesos al mes y que en gobierno sobre todo, o sea, gane 600,000 pesos al mes, a mí me parece francamente un exceso y creo que algo se tenía que hacer y me da gusto que se esté haciendo. Y yo iría todavía más allá, o sea, yo no me quedaría en ese comentario, o sea, yo me iría sobre el Congreso, mano. O sea, nadie habla del Congreso. Y creo que porque poca gente conoce la historia. O sea, en la Constitución de 1917 y la gente que diseñó el aparato de gobierno federal y estatal que hoy tenemos, nadie dijo que necesitábamos tantos diputados y senadores. O sea, nadie dijo 500 diputados, 128 senadores. Eran la mitad y por muchos años fueron la mitad. Y fueron la mitad hasta el sexenio de López Portillo, probablemente uno de los presidentes más corruptos de la historia de México, seguramente en la terna con Salinas, ¿no? Con Peña Nieto también puede estar ahí. O sea, es el Olimpo de la corrupción en la historia de México, ¿no? Ahí está López Portillo y algunos más. Él decidió, ¿no? Como íbamos a administrar la abundancia, decía él, la abundancia petrolera, de un día para otro, pues vamos a duplicar el Congreso, ¿no? Los dos. O sea, teníamos 64 senadores, dos por entidad federativa, que hace sentido, y la mitad del Congreso, teníamos 250 congresistas, diputados. Y no, o sea, ahora es el doble y parece que nadie cuestiona esto. O sea, yo no he visto este tipo de argumentos en otros lados. O sea, damos por sentado que el aparato gubernamental es como es, porque pues, tiene que haber una buena razón, pero no, o sea, fue una decisión política y como una decisión política se puede revertir. Y tampoco he visto a López Obrador decir ese argumento, así que, pues digo, hay formas de cuidar recursos de gobierno. Una de ellas, diría yo, sería pues bajar la mitad del Congreso, mano. O sea, porque ahí hay un dispendio impresionante. Pero bueno, ya me estoy yendo un poco por las ramas. Punto 15. Se aumentará la pensión a los adultos mayores en todo el país. De nuevo, una intervención directa para una población vulnerable. Y aunque le caiga a gente que tenga pensión o pensión completa, pensiones con leyes anteriores, son derechos adquiridos y yo no tengo ningún problema con que reciban apoyos económicos.
Apoyo económico para 1 millón de personas con discapacidad. Esto se anunció hoy en la mañana, si no mal recuerdo, y ya se están entregando las primeras tarjetas. Entonces, de nuevo, apoyos directos a personas en situación de vulnerabilidad no solamente ayudan la calidad de vida de esas personas, sino ayudan a la economía en general. Y eso es algo que creo que ese argumento no se usa suficiente en el discurso público. Es un argumento keynesiano. O sea, sí, sobre todo en periodos de inestabilidad económica como la que estamos ahorita, estamos apenas saliendo de las repercusiones de la crisis de 2008-2009, la crisis financiera en Estados Unidos, y estamos entrando a un nuevo periodo de inestabilidad, donde algunos economistas predicen que para este año haya una crisis igual de fuerte o mayor, o sea, por distintos indicadores económicos, principalmente en Estados Unidos. Entonces, cuando hay estos momentos de crisis, es importante como gobierno invertir en la sociedad y no invertir en la sociedad, digamos, por igual. O sea, hay prioridades y la prioridad es la situación, las personas en situación de más vulnerabilidad. O sea, si tú le das, en este caso, no sé cuánto va a ser el apoyo económico para personas con discapacidad, pero de adultos mayores es de 1,200 pesos, ¿no? Y fracción. Si le das 1,200 pesos a una persona que gana 6,000 pesos al mes, que hay mucha gente que gana eso y menos en el país, pues de entrada ya estás incrementando su nivel de vida con una fracción importante de su ingreso mensual. ¿Y qué va a hacer esta gente? ¿No? O sea, lo va a gastar. O sea, se va a comprar comida, va a pagar su renta, va a comprar, a pagar su carrito, o sea, lo va a gastar porque, o sea, no tiene otra forma de hacerlo, no puede darse el lujo de ahorrarlo, de invertir en la bolsa, de viajar a Miami, a Nueva York, o sea, no. Esta persona lo va a gastar en la economía y eso ayuda directamente a la economía. Si le das los mismos 1,200 pesos a Salinas Pliego, o sea, ni siquiera se va a dar cuenta, pues, o sea, ¿no? Es como encontrarse una moneda de 50 centavos en un pantalón, o sea, no registra, pues, en su mente, o sea, 1,000 pesos, pues, ese es mi desayuno, cabrón, o sea, o sea, ¿me explico? No, o sea, es una diferencia muy amplia entre apoyar a las personas en mayor situación de vulnerabilidad y apoyar al corporativismo, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo desde hace, pues que serán unos 30 años por lo menos. Pero bueno, más de 2 millones de jóvenes desempleados, es el punto 17, serán contratados para trabajar como aprendices en actividades productivas en el campo y la ciudad. Ganarán 3,600 pesos mensuales. Este programa ya se puso en marcha ayer, jueves, y me parece que ya están los primeros beneficiarios. El mismo López Obrador entregó las primeras tarjetas. Digo, habrá que ver el tema de la implementación, porque, o sea, de nuevo, ayer salían unos reportes, no vi qué tan verídicos sean. O sea, que las personas ya estaban recibiendo el apoyo y ni siquiera sabían cuáles eran las empresas a las que podían entrar, ¿no? O sea, no sabían ni la lista de sectores, ni de empresas, ni de actividades, ni de puestos, o sea, nada, pues, y ya estaban recibiendo el apoyo. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso, pero como concepto, o sea, de nuevo, intervenciones directas para gente que requiere el recurso, o sea, me parecen de sentido común. El punto 18, construcción de caminos de concreto en municipios olvidados de Oaxaca, Guerrero y otros estados. O sea, todo lo que sea inversión en infraestructura, principalmente en los estados que más lo requieran, adelante. 19. Pequeños productores del campo, ejidatarios y comuneros recibirán un apoyo económico semestral para la siembra de alimentos. Aquí, o sea, un poco de nuevo el tema de la implementación. No lo veo mal como concepto, o sea, tienes que apoyar tu campo. O sea, estamos ante
panorama donde Estados Unidos subsidia su campo, en Europa subsidian sus campos, nosotros casi no subsidiamos nuestro campo, pues, o lo subsidiamos de forma descuidada y poco transparente, por lo menos en la historia reciente del país. Habrá que ver qué incluyen este tipo de apoyos, cómo se implementan, cómo se dan seguimiento, si lo están usando en alimentos o no, o en tecnología, o en ¿cómo se llama? Mobiliario, insumos, o sea, hay que darle seguimiento porque creo que es importante que no se sigan desperdiciando los recursos nada más porque sí, sino que se usen de forma productiva. El punto 20, iniciar el próximo año un programa de entrega de fertilizantes para que no se dañen los suelos. Ok, es un poco lo mismo. Productores de maíz, frijol, arroz, trigo y leche, se les comprarán estos alimentos a precios de garantía en almacenes o depósitos de Diconsa y Liconsa. Ok, entonces esto es de nuevo keynesianismo, es el gobierno creando una demanda, en este caso de alimentos, y con un propósito social. O sea, Diconsa y Liconsa otorgan alimentos por debajo de los precios del mercado para garantizar la estabilidad económica de muchas familias que así lo requieren. 22. Fomentar la actividad pesquera para mejorar la vida de las comunidades costeras y ribereñas. No dice cómo, o sea, esto es de lo que digo que es paja, o sea, son palabras juntas que no dicen mucho, pero digo, no espero que digan mucho en un discurso de 100 puntos, pero sí espero entrar más a detalle en el Plan Nacional de Desarrollo y en programas sectoriales. 23. En los próximos 2 años se plantarán árboles frutales y maderables en 1 millón de hectáreas. Ok, no sé si tienen ya identificado ese 1 millón de hectáreas, qué tipo de árboles, todo esto, pero reforestación siempre es importante en un panorama de crisis de cambio climático como en la que estamos, entonces siempre será importante. Fusión de Diconsa y Liconsa en una sola empresa para el abasto y distribución de alimentos de consumo popular, Segalmex. Sí, o sea, me parece que digo, la verdad no estoy totalmente informado de las funciones de Liconsa y Diconsa, pero sí me parece que había una duplicidad de esfuerzos y toda duplicidad de esfuerzos en gobierno federal debería ser acotada en una misma. O sea, no tiene caso que tengas dos dependencias o dos entidades de gobierno haciendo la misma función. O sea, simplemente no tiene sentido. 25. Créditos a la palabra y sin intereses de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios para la adquisición de novillonas, vacas y sementales. Créditos a la palabra y sin intereses. Ok. Hay formas de implementar ese tipo de programas de manera ordenada y darle seguimiento a los resultados que dan. Conozco de primera mano en Hidalgo que por lo menos en el sexenio anterior se tenía un programa de créditos sin historial crediticio, sin muchos requerimientos más que vivir en el estado y tomar unos cursos de capacitación y te daban un microcrédito. Y esto se iba escalando, si cumplías con las obligaciones del microcrédito, te entraba un crédito un poco más fuerte y así sucesivamente. Y esto funcionaba de maravilla, o sea, pero porque el gobierno, en este caso en el estado de Hidalgo, daba seguimiento cercano y capacitaba a la gente para poder pagar, se comunicaba constantemente, se platicaban, daban seguimiento, entregaban informes, hacían planes de negocios, etcétera. Entonces, de nuevo, o sea, el punto aquí está en el detalle de la implementación. Otorgar microfinanciamiento a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios me parece una muy buena idea. El tema es cómo se implementa, ¿no? Y hay que dar seguimiento a ese tema. 26. Los artesanos, dueños de talleres, tiendas y pequeñas empresas también recibirán créditos sin tantos trámites. Me refiero a mi comentario anterior. Se transferirá a las comunidades mineras, el punto 27,
el impuesto que se cobra a las empresas por la extracción del mineral. Ok, sí, o sea, no sé cómo lo hacíamos antes, pero esto me parece de sentido común. O sea, si le estás cobrando un impuesto a las mineras extranjeras para que extraigan recursos minerales, ¿por qué no apoyar a las comunidades que se ven afectadas por esa actividad de forma directa? Entonces, me parece una buena idea. No aumentará el precio de gasolinas, gas, diésel y luz, solo se le aplicará el componente de la inflación. Aquí es un tema más extenso que ahorita no me gustaría entrar, porque o sea, ya nos metemos a un tema de control de precios, hay factores como el precio internacional, que ahorita nos está favoreciendo con el tema de guachicoleros, porque no se está perdiendo tanta lana al hacer eso, por lo menos el erario no está perdiendo tanto, y por lo menos el presidente dijo en la mañana que se está ahorrando en ese sentido, porque se están evitando pérdidas multimillonarias en el tema del huachicol. Pero esto es un tema más amplio porque estamos hablando de gasolina, gas, diésel y luz. Y bueno, o sea, hay que verlo más a detalle porque el tema de control de precios hay que ser muy cuidadosos con ello. O sea, no puedes empezar a controlar todos los precios ni fijarlos arbitrariamente. O sea, hay que tomarlo con mucho cuidado, si no puedes generar inflación y otros temas que pueden afectar a la economía. 29. Los apoyos que otorgue el gobierno al pueblo se entregarán de manera directa, sin intermediarios, para evitar mucha corrupción y manipulación política. Aquí esto es bien importante porque históricamente existen mucho coyote, mucha gente que le paga a uno para que haga sus trámites. No sé cómo van a controlar eso, pero por lo menos me parece buena idea de entrada que se eliminen intermediarios y que las intervenciones sean directas. El punto 30, se crea el Banco del Bienestar para que la gente pobre pueda cobrar la ayuda del gobierno, es decir, centralizar los recursos en un solo banco y brindar los apoyos directos de esta manera, que me parece buena idea. O sea, nosotros no tenemos banca nacional, o sea, no existe la banca nacional y necesitamos banca nacional porque o sea, son servicios financieros y tienes que competir en el mundo. Todo el mundo tiene bancos nacionales menos nosotros, por lo menos todo el mundo civilizado. Y nos estamos quedando atrás, ¿no? Una propuesta, por ejemplo, en Estados Unidos es usar las oficinas de correos como oficinas de microfinanciamientos para apoyar comunidades. Creo que algo así se podría aplicar acá. Eh, Digo, esas son propuestas, ¿no? que pueden apoyar a las comunidades que no tienen normalmente acceso a servicios financieros y que lo necesitan, ¿no? No sé cómo va a operar el Banco del Bienestar, hay que meternos al detalle y de nuevo dar seguimiento a que se haga de forma congruente. El 31. El incremento del presupuesto para financiar los programas de bienestar se obtendrá de ahorros por no permitir la corrupción y gobernar con austeridad. Ok, digo, aquí hay que hacer cuentas, o sea, porque nos están diciendo que los nuevos programas sociales se van a financiar únicamente por los ahorros por tema de corrupción y la austeridad. No estoy seguro de que todos quepan ahí, pero ok, o sea, creo que hay que aumentar el gasto social y por supuesto que hay que eliminar la corrupción y sobregastos. 32. No aumentarán los impuestos más allá de la inflación ni de la deuda pública. Aquí, ok, o sea, si estamos hablando de impuestos para clase media y baja, absolutamente de acuerdo. Yo sí aumentaría los impuestos corporativos, pero de eso podemos hablar más adelante. Respeta la autonomía del Banco de México y sus políticas para evitar que haya inflación o devaluaciones. Esto me parece de sentido común. El Banco de México debe tener autonomía. No habrá amiguismo, el punto 34, nepotismo e influyentismo. Serán transparentes la nómina y los bienes de los funcionarios
y serán pocos viajes al extranjero, un tema de austeridad, estamos de acuerdo. 35, no se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno. O sea, ¿qué tal si se ocupan? O sea, los vas a tomar de un lado para otro, o simplemente esos se descomponen y ya nadie, o sea, si no tienen arreglo ahí se quedan. Eh, Digo, hay que verlo. O sea, creo que sí hay que ahorrar en ese rubro, pero así como de tajo no se comprarán sistemas de cómputo porque yo digo, pues igual y se ocupan, ¿no? Digo, igual y no. Ok. 36. No tendrán secretarios particulares los funcionarios del gabinete ampliado. Ok, medida de austeridad. Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos. Habrá que ver a cuáles se refiere y, y cómo funciona como mecanismo para ocultar fondos públicos, pero eso sí pasa. O sea, históricamente los fideicomisos y APPs, las asociaciones público-privada, muchas veces, no estoy diciendo que en todas y que todo el mundo sea culpable, pero muchas veces sí se usan para ocultar recursos y desviarlos y meterlos y a las empresas de las empresas y a algunas universidades o sea, entonces digo, o sea, supuestamente, o sea, o por lo menos yo estoy suponiendo que López Obrador y su gabinete tienen más información al respecto de cuál es la magnitud de estos fideicomisos y espero que se tomen medidas ordenadas. Si no, pues es una medida de tajo que puede no atender las necesidades reales, ¿no? Pero ahí me falta información. Se 38. Se suprimirán todas las estructuras y programas duplicados para ser centralizados. Esto, ay, uy, me pegué, cabrón. Pues esto es sentido común. O sea, como lo había dicho antes, por lo menos a nivel federal, no hace sentido que existan dos entidades de gobierno con la misma función. Así que creo que no hay mucho que objetar ahí. Se reducirá en 50% el gasto de publicidad en gobierno. Aquí hay que poner atención suficiente, porque hay que ver a qué números se refieren. O sea, claro, sí, o sea, sí hay que reducir en órdenes de magnitud el gasto en publicidad oficial, pero hay dos números distintos. Uno es el que pasa el Congreso, que el que propuso ahorita con el presupuesto de gasto de la Federación y se aprobó, y otro es el que efectivamente ejercen. Peña Nieto fue austero en la propuesta de recursos cada año en este rubro, publicidad oficial, pero sobre ejerció el recurso por órdenes de magnitud. Creo que aquí no me citen en ello, pero creo que una vez fue un año, fue 400%, una estupidez así. O sea que, o sea, igual hay que darle seguimiento. Como concepto estoy absolutamente de acuerdo. No necesitamos tanta publicidad de gobierno. Para lo único que necesitamos publicidad de gobierno como sociedad es para programas sociales, o sea, para información de programas sociales. Cómo accedes a esos programas, cuáles son, para empezar, quiénes son beneficiarios, a quién te acercas, cuáles son los periodos, las convocatorias, o sea, todo eso se tiene que informar y el gobierno necesita gastar en ese rubro. Pero para todo lo demás, o sea, para el gobierno hizo 40 campos y 2 carreteras y no, o sea, eso es propaganda. O sea, para eso están los informes de gobierno. Lo puedes decir en conferencias de prensa. López Obrador tiene una todos los días, entonces no pasa nada. Pero no necesitamos tanto gasto en publicidad oficial. Habrá que ver cómo se pone cuando haya elecciones, ¿no? Si esto se cumple o no. Pero digo, como idea me parece que es algo necesario. El punto 40. Los secretarios de Estado no podrán convivir en fiestas, comidas o juegos deportivos o viajar con contratistas o inversionistas vinculados a la función pública.
Sí, o sea, no sé por qué se permitía antes, pero o sea, está bien que no se haga ahora, que se prohíba ahora. Habrá que ver cómo se vigila y cómo se sanciona esto. O sea, si un tweet, una foto es suficiente, si hay que meter denuncia, probablemente hay que meter denuncia, eh, cómo se va a perseguir, etcétera. Pero está bien. Y 41. Ningún funcionario podrá ocupar en su domicilio trabajadores al servicio del Estado. Podrá ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del Estado. Aquí no me queda claro si es el domicilio del funcionario o el domicilio de los trabajadores. Pero cualquiera de los dos está bien. Creo que más bien se refiere al domicilio de los trabajadores. Sí. Y esto tiene que ver con el tema de el derecho a la desconexión laboral. O sea, nosotros, por lo menos yo y mi generación, estamos muy acostumbrados a contestar correos, a estar pegados al celular, a contestar WhatsApp, fuera de horarios laborales, en fin de semana, o sea, al momento que nos requieran, ahí estamos. Y no necesariamente debería ser así. O sea, tú como trabajador, trabajadora, tienes derecho a mandar a la goma el trabajo en el momento en que tu horario se acaba. O sea, claro, después está la presión económica y la presión social y la presión laboral y de tu jefe o jefa que te diga que, pues que quema la onda y que hay más gente formada atrás de ti, que te den las gracias. O sea, hay otros temas, pues, pero como trabajador y trabajadora tienes derecho a la desconexión laboral y creo que es a lo que se está refiriendo el 41. Pues sí, podría ser su domicilio, tío, pero eso no, me parece más raro. Creo que se refiere a la desconexión laboral y de nuevo es algo que ya está en la Ley Federal del Trabajo, pero que muchas veces no se toma en cuenta y no se lleva a la práctica. 42. Ningún funcionario sin causa de emergencia podrá ordenar cerrar las calles o detener el tráfico, ni pasarse altos o estacionarse en lugares prohibidos. Pues de acuerdo, no, lo que estás diciendo es ningún funcionario está por encima de la ley, que eso debe ser sentido común, no lo es en México y ojalá que lo sea, que lo empiece a hacer en México. Esto pasó creo que la primera semana, unos diputados que se estacionaron mal en el Zócalo, ¿no? Sobre la plancha y en la calle y tapando calles, o sea, lo dijo y les valió gorro. Después Claudia Sheinbaum ordenó multar a los que lo habían hecho. No sé por qué tienen que ordenarle a los policías que hagan su trabajo, pero bueno, o sea, digo, como concepto está bien. Hay que ver y hay que sancionar ese tipo de conductas y hay que ver si en adelante esto se sigue llevando a cabo y de qué forma. Pero como concepto, de nuevo, me parece correcto. 43. No se comprará ninguna mercancía que exista en los almacenes públicos en cantidad suficiente. Me parece sentido común. A veces no lo es, pero debe ser sentido común. No se remodelarán oficinas y comprará mobiliario, de lujo. Pues sí. Solo tendrán choferes los secretarios y subsecretarios, de nuevo un tema de austeridad que estoy absolutamente de acuerdo. Habrá que ver si personal de más abajo, ¿no? Jefes de unidades, directores y directoras de unidad, directoras generales, no se agarran a un analista o jefe de departamento o enlace de secretarios particulares y de choferes, ¿no? Que a veces pasa, y habrá que ver cómo se puede sancionar ese tipo de cosas. El punto 46. Salvo plena justificación, los policías y militares no estarán al servicio de funcionarios o particulares. ¿Ok? 47. Se eliminarán partidas para vestuario o cualquier gasto de protocolo y ceremonial dedicado al presidente, colaboradores y familiares. Y esto es algo que
Desde que sé que existen siempre me causó pues, un poco de escozor y pues, extrañeza que las personas que están más arriba en el rango, por lo menos en a nivel federal, son las personas que más beneficios tienen en pues en su contrato, pues como sus prestaciones. A veces tienen o sea, apoyos para celulares, a veces tienen coaches personales, a veces tienen vales para gasolina, vales para vestimenta o partidas para el vestuario, como dice el punto 47. Y son honestamente los y las que menos lo necesitan. O sea, si alguien necesita apoyo para celular, vestuario, gasolina, alimentos, son los que están más abajo. Enlaces, jefes de departamento, analistas, y no se les da. Entonces, ahí creo que sí hay que hacer un rediseño mucho más fuerte del que se está haciendo para eliminar todo este tipo de cosas. Creo que ya no están, fíjate. Creo que en la propuesta, por lo menos en el memo que mandó Andrés Manuel con su salario y en la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación, ya no se contemplan este tipo de gastos, este tipo de partidas. Entonces, o sea, pues adelante. O sea, es algo que te digo, o sea, desde que entré a gobierno y desde que supe que existían este tipo de cosas, me causaban extrañeza, y en todo caso yo las pondría para el personal de más abajo. Pero, pero bueno. Punto 48. Se cuidarán los bienes de las oficinas a disposición de servidores públicos para proteger el patrimonio colectivo. Pues esto es, de nuevo, sentido común. Se cuidarán las cosas y ya. Se evitarán gastos innecesarios en el extranjero. Las únicas oficinas de gobierno serán las embajadas y consulados. Pues sí, digo adiós, adiós pro México. Pero, pues sí, ni hablar. 50. Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas y en cualquier lugar. Digo, no sé por qué es un punto de gobierno, pero ok, este es de los que creo que es más paja de todo mundo, de todos los 100 puntos, pero bueno, vamos en el 50 apenas. Entonces yo creo que voy a cortar este video hasta ahora. Ya llevamos un buen rato grabando. Son no sé cuánto es, pero vamos a continuar del 50 al 100 y después empezamos ya directo con la dinámica de empezar a reportar las noticias como van saliendo.